Dios les bendiga, mi gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el testimonio favorito. Dios lo hizo. Estamos de vuelta, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios. Súper agradecido, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo bueno. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos una vez más sentarnos aquí para compartir con gente linda, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de ser puentes para traer sus testimonios. Y súper agradecido porque ustedes siempre nos respaldan. Gracias por suscribirse, gracias por compartirlo. Y si no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba y sea parte, ¿verdad? De la familia de Dios lo hizo. Y sin más preámbulos, tengo a mi invitado especial, porque todos los invitados son especiales, ¿verdad? Y este invitado es súper especial para mí y es el hermano, el pastor, voy a usar la ética, el pastor Ian Rosso. Dios te bendiga, Ian. Dios te bendiga, ¿cómo Sí. estás? Eso es para la intro, ¿sabes? Sí, Pastor, sí. porque de aquí para allá te voy a llamar Ian todo el No, tiempo. no, ¿Sabes? güey, Porque seguro, es que estoy seguro. tan acostumbrado. Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras, Ian? Todo bien, gracias, Qué Señor. bueno. Gracias por decir que sí, Ian. Sí, no, y Se nos gracias dio. por darme la oportunidad, ¿verdad? De sentarnos a hablar un ratito. Seguro, ¿verdad? Darle gloria al Señor, ¿verdad? Y es bien tremendo poder hablar de las cosas que Dios hace y poder tener la oportunidad de ser de bendición para esas personas, ¿verdad? Y yo pensaba en esto, yo decía, ¿sabes qué? Creo que estaba orando y decía, Señor, gracias porque podemos ser una alternativa. Hay tanto contenido, hay tantas cosas en el mundo, ahora la información y el contenido es tan fácil que a veces uno está en las redes y se topa con tanto contenido que dice, y hay gente que se alimenta de ese contenido, como tú ves los views y ves los ratings, lo que esa gente están haciendo, y dice, oh, hay tanta gente consumiendo contenido que en verdad no edifica y que bueno, que en medio de todo eso podemos ser un canal de bendición para darle tienes una, oye, lo dije ahorita, que somos otra alternativa, Alternativa. somos otra No, alternativa. y hablando a lo que estás hablando, es cierto, mira, lo que tú traes aquí es básicamente lo que tú vas a encontrar en los libros. Porque si tú te pones a buscar libros de testimonio, libros que tiene que ver con el ministerio como tal, Con la fe. con la fe, Siempre hay testimonios allá siempre hay adentro. testimonio. Sí. Porque la base de un libro hay un testimonio. Sí, y lo bueno es que aquí podemos traérselo en vivo y a todo color, ¿entiendes? Puedes escuchar a la gente y si la gente son como yo, que yo soy, mi mente corre, yo me imagino, cuando él me cuenta las historias, yo me imagino, yo me remonto a esos lugares. So, sin más preámbulo, ¿de dónde viene Ian? Pues mira, yo vengo de Carolina, del área de Puerto Rico. Estamos, yo soy el único varón de 4 hembras. Perdóname, de 4 hijos, yo soy el único varón. Okay. Y entonces mi mamá es de Barrio Obrero, en San Juan. Entonces mi papá era, ¿verdad? Que él se partió con el Señor ahora en diciembre. Era también de Guayama. Sí, sí. So, ¿cómo fue tu crianza allí en Carolina? Pues mira, yo te puedo decir que mi crianza eh, eh, fue una crianza luchadora. Yo vengo, ¿verdad? De una familia donde mi mamá era la que trabajaba. Hubo un tiempo donde mi mamá no podía trabajar y entonces me tocó a mí tomar las riendas del hogar. ¿A qué O sea, edad? a los 9 años, sí. A los 9 años tú comienzas a trabajar para soportar, Para para respaldar a tu mamá económicamente. a ayudarnos con todos los gastos que habían en casa, me acuerdo. Y entonces, porque mi mamá llegó un periodo donde estuvo enferma y entonces tuvo una persona que tenía persecución con ella, entonces cada vez que mi mamá solicitaba un lugar de trabajo, ella se metía detrás a hablarle, a darle mal testimonio y entonces provocaba de que no la cogieran en el Oh, trabajo. wow. Sí. Pero en medio de esas circunstancias yo recuerdo muy bien que mi mamá y yo teníamos una ruta de repartir periódicos. Tú sabes que en No, Puerto Rico, me sonrío porque en mi casa, somos 7 varones, en mi casa había ruta de periódicos. Yo recuerdo que claro, le levantaban a las 5 de la mañana a claro. repartir periódicos. Te voy a ser sincero, yo lo odiaba eso. Sí, no, créeme. O sea, Con mucha pasión lo digo. sí, yo no odiaba el trabajo como tal, porque yo siempre, por alguna razón siempre, eso era un chip mío. O sea, yo siempre tenía Sí, que no, a mí estar. lo que no me gusta era levantarme temprano, ponerle liguilla a esos periódicos. So, te voy a hacer una pregunta, estás hablando de eso. So, ¿tú te criaste sin tu papá? Sí, mira, mi papá, él hizo una condena de 39 años en presidio, en Puerto Rico.
Y en esa temporada, o sea, yo recuerdo, si no recuerdo cuando era niño, a la edad que él me dejó, eran más o menos como 4 añitos So, tú tenías 4 aproximadamente. años cuando tu padre Nos deja. ingresa en la prisión. Ajá. Básicamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Ajá. Ingresa en la prisión y él estuvo 39 años. Y le hizo, So, tú hizo un pasas tu tiempo. niñez, de niño a juvenil, de juvenil a joven, sin tu padre. Sin papi, correcto, sin papá. De adelante ya tú nos estás contando y suena, tú tuviste una infancia completamente diferente. Un niño de 9 años trabajando ya, eso no se ve. No se veía mucho antes, se ve menos ahora y mucho menos que tu padre entre a cumplir una condena de 39 años cuando tú tienes 4 años. Exacto. So, vamos a hablar desde ese punto hacia adelante para que nos cuentes, ¿verdad? Porque nos interesa que la gente pueda ver cómo a través de ese proceso Dios hizo lo que Él tenía que hacer para asegurarse que hoy en día tú estés donde tú estás. Sí, no. Mira, es muy cierto cuando la palabra dice que desde el principio, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para ser parte de un gran propósito. Yes. O sea, yo estoy convencido de eso. Amén, yo también. Porque todas las circunstancias que tú puedas haber pasado antes de reconciliarte con el Señor, porque fíjate que el Señor siempre está a la disposición con nosotros. O sea, nosotros somos los que nos reconciliamos con Él. Él siempre está junto con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Sí, vamos a ponerlo así. Para que haya una reconciliación, una de las partes tiene que haberse enojado. Y normalmente Exacto. no es Dios el que se enoja. No. Somos nosotros los que nos enojamos con lo que sea y la pagamos con Dios. Y la pagamos con Dios y entonces que te darás cuenta en mi vida cuando tú decides enojarte con Dios, entonces abres las puertas para entonces pasar más trabajo. So, dale, vamos allá, cuéntame. Ahora sí, ya me intrigaste, vamos. No, porque mira, siempre mi mamá fue mi guía espiritual, siempre. Yo, pues como te mencioné, yo era el varoncito de casa, pero siempre mi mamá nos mantenía, ¿verdad? Mi mamá, aparte de ser mi mamá era mi amiga. Nosotros siempre teníamos muy bonita relación, siempre tenemos muy buena relación. Pero espiritualmente, siempre en mi familia, siempre como que hubo una necesidad. Porque mi mamá empieza en los caminos, viene una persona y le fue a predicar a mi casa. Mi mamá la aceptó, la atendió porque mami cuenta que ella siempre tenía una necesidad de adorar, una necesidad espiritual dentro de su ser personal. Y yo comienzo los caminos del Señor, aunque, ¿verdad?, difícilmente se pueda decir, ¿verdad? Yo comienzo con los testigos de Jehová. Ese es mi comienzo en la vida. Tu primera referencia espiritual fueron Espiritual, ellos. Bueno, así, tu primera referencia espiritual la primera fueron base, testigos de Jehová. correcto. La primera disciplina espiritual. Vamos a ponerlo así. Dale. Porque me gustó. Sí, no, porque en realidad es la disciplina. ¿Ves? Ok, vamos allá. Ahí está la doctrina y hay disciplina. En este caso, yo comienzo mi disciplina espiritual con los testigos de Jehová. Sí, que eso te da una formación. Correcto. Mira, yo te puedo contar mi niñez Pues cuéntame. fuera del trabajo. Pues cuéntame. Fuera del trabajo, yo salía de la escuela corriendo, me iba y me cambiaba, porque tú sabes que normalmente tú conoces que los testigos de Jehová, eso es siempre... Han tiradito. No, y siempre están predicando. Sí, por eso. O sea, por lo menos en Puerto Rico. No, y donde quiera que tú los veas, ellos están en buena representación. Correcto. Ellos representan bien lo que están haciendo. Correcto. No sé ahora, ¿verdad? Porque hace un rato que sigue no está. igual. Sigue igual. O sea, pero esa es la disciplina. A eso es que, como tú bien dijiste, eso es la disciplina. Y yo salía de la escuela corriendo, iba a mi casa, me bañaba, me cambiaba a predicar. Yo te estoy hablando que yo tenía para ese tiempo como 2 añitos, eso era. Allá ellos le dicen a los que están constantemente predicando, se llaman los precursores.
Ok, los precursores. Ahí tú dices que es un precursor y lo que significa es que vas a estar en un periodo donde vas a estar predicando y como eso se lleva a registro, Ok, ok. o sea, tú entregas al fin de mes tantas horas. So, déjame preguntarte algo. Estás en los Testigos de Jehová. Eres un chamaquito. 9 años comienzas a trabajar para ayudar a tu madre económicamente porque había una persecución que no la permitía a ella recibir unas ayudas, ¿era verdad? No, trabajo. Trabajo, perdona. No podía trabajar. No le permitía a ella tener trabajo. Pero durante todo esto, tú eres un niño que se está criando y detrás de tu mente está la realidad de que tú tienes un padre que está preso. ¿Tú ibas a visitar a tu papá a la prisión? Sí, no. Mira, mi papá siempre fue mi héroe. ¿Sabes? Mi mamá siempre habló, a pesar de él haber hecho lo que hizo, mi mamá siempre se ocupó de que nosotros supiéramos de que él era nuestro papá. Y no importa las cosas que yo me enteré, ¿verdad? Después de adulto o joven adulto, las cosas que él que hizo, pero mi mamá nunca dijo nada negativo con relación al Así que contrario. nunca te dañó su imagen como tu papá. No, nunca me dañó e inclusive él ejercía desde presidio la disciplina en nosotros. Porque mira, yo prefería que mi papá me diera una pela, que nunca me dio una pela, a las cartas que me escribía. Porque cuando él decía, tu mamá me dijo esto y esto y esto, y vamos a hablar del asunto cuando yo te vea el domingo en la visita, porque tú visitas una vez a la semana, o sea, yo iba una vez a la semana a verlo. Él sentía, y no te estoy hablando de que me hablaba fuerte, o sea, mi papá era una persona de carácter y yo lo respeté, siempre lo respeté mucho. Y, de hecho, eso era, cuando mi mamá me decía, aquí llega una carta, que yo sabía que mami me había llamado la atención en la semana, I'm in trouble. So, tú te crías sin tu papá en la casa, pero toda la semana tú lo ibas a visitar. ¿Por cuánto tiempo esto sucedió? Eso yo lo estuve sucediendo, yo te diría como 5 años. Esos 5 años de tu vida, de los 9, Digamos, sí, ya eran de los 8 añitos para adelante. Entras en tu adolescencia, no tienes a papi en la casa, pero vas y lo visitas en la prisión. Lo visitamos. ¿Cómo trabajas? Ok, yo entiendo que lo tenías en la prisión, que lo veas, pero ¿cómo trabajaba eso dentro de ti? Porque como quiera que sea, era tu padre ausente. Claro. No, fíjate, mira, una cosa que el niño que se cría, digamos, en la calle, es un niño resiliente. O sea, que entiéndase que él se reinventa. A falta de una cosa, la compensa con otra. Correcto. Y yo en mi caso, yo te puedo decir que probablemente a falta de esa representación, pues yo lo que hice fue refugiarme en el trabajo porque era lo que yo me veía realizado. O sea, yo trabajaba, mira, yo me acuerdo que en la congregación donde yo iba había muchos viejitos. Pues, ¿qué yo hacía? Yo me encargaba de esos viejitos, yo era el que le limpiaba los jardines, yo era el que como sí, dice... de chamaquito eras un joseador, como decimos nosotros. Un joseador en cuestión de en la parte positiva de la palabra. Un joseador en parte de que tú ibas a trabajar. O sea, tú ibas a trabajar en lo que fuera, tú trabajabas y te encargabas de trabajar. De trabajar, pero sin no embargo... No joseador en la parte negativa de la palabra. Esa palabra No, exacto, porque tú tienes, cuando tú dices, tú joseas para tener algo a cambio, exacto, para buscar. Trabaja fuerte. Yo no tenía ese, de hecho, ese fue la razón por la cual muchos adultos tomaron ventaja de mi persona. Tú lo hacías sin esperar pues nada a cambio. Yo no estaba pendiente, lo mío era ayudarte. Yo era un viejito, yo me encantaba la compañía, pues ellos no podían cortar su grama, ellos no podían mantener sus jardines limpios, pues yo era el que le pintaba, yo era el que hacía todas esas cosas. Me encantaba y obviamente siempre sus viejitos siempre
le daban sus 5 pesos, Lo que sus hace 10 sentido, pesos. porque yo te conozco por un buen tiempo y tú siempre has mostrado ser una persona que te gusta servir. So, ya de chamaco tú tenías ya eso en ti Ya, de servir. yo Tú no- creo, sí, yo creo que ya ese, como dice uno, ese default, sí, ya tienes ese chip de servir. ya eso era una cosa que para mí, porque eso era lo que yo te podía decir, que podía compensar o llenar esa cosa que yo no estaba, tú sabes. Hay cosas que en la vida de uno, ¿verdad? Como ser humano, ahora que uno está adulto, uno dice, por eso es que yo soy de esta manera, o por eso yo soy de la otra manera, porque habían unas cosas que trabajaban compensando Ese otras. es el carácter de un ser humano. Es lo que se va implementando según tú te vas desarrollando desde niño hasta adulto. Ahora nos pudiéramos quedar en tu niñez, pero vamos a darle para adelante. Ahora vamos a hablar de cuando entras en tu juventud, la toma de decisiones para que nos cuentes, porque yo sé que hay cosas que pasaron en tu vida que son impactantes. Yo creo que nos cuentes, ¿verdad? Mira, cuando una vez, como yo te comenté, una vez pasa la circunstancia este, donde yo termino, eh, digamos, la escuela. Ya yo estoy jovencito. Este, yo llego a un momento que yo me quedo sin trabajo. O sea, yo estaba buscando trabajo, no encontraba ya yo formalmente, pues, ya me había casado. ¿Qué pasa? Yo trataba de sostener la familia, no había trabajo. O sea, no conseguía o no encontraba a las personas que me pudieran ayudar. Pero sí, yo siempre, como te digo, yo siempre estaba en la congregación sirviendo. Pues cuando yo me veo en esta situación, pues ¿qué tú haces? Si tú estás desde chiquito en una iglesia y tú pasas tu vida en tu iglesia, porque tú vivías para tu iglesia y servías en la iglesia, pasan unos errores, ¿verdad? Donde tú eres disciplinado, ellos toman, ¿verdad? Se toma en cuenta la disciplina, yo acepto la disciplina, pero entonces llega el momento donde yo tengo que soportar a mi familia. Cuando voy a buscar el apoyo de los ancianos, ¿verdad? No hubo apoyo. Entonces, habían personas donde cuando yo antes de ser, haberme casado, mientras yo era jovencito, niño, ellos pudieron utilizarme a mí porque esa era la palabra. O sea, Se sacaban ventaja de ti. sacaban ventaja. Mire, yo recuerdo que personas de la iglesia a mí me venían y me decían, y te estoy hablando, los ancianos tenían encargadas propiedades, yo era el que pintaba. Y yo te pintaba una casa, puede ser que 2 días te pintaba una casa completa. Yo te pintaba la reja, me acuerdo que yo pintaba, a mí me buscaba todo el mundo a pintar rejas porque yo era bien rápido con eso pintando rejas. Y yo recuerdo que lo que a mí me regalaban era una Old Colony y un sándwich de jamón y queso y mortadella. Eso era. Y yo, con lo mismo con el de esto, que iba, con el mismo amor, pam, iba para casa, tranquilo. So, entras en tu adultez, estás pasando una necesidad, fuiste a buscar ayuda y te negaron ayuda. Entonces la ayuda no llegó. Ahí es donde yo cojo y me enojo entonces con Dios. Ahí es que yo quería entrar. So, tú estás en esta iglesia de pequeño, Ajá. ¿verdad? Con los testigos de Jehová, y comienza un proceso. Ajá, un proceso de vida. So, tú te casaste, tú tenías una muchacha encinta, una esposa, Sí, ¿verdad? exacto. Y ahora que eres un chamaquito, ahora tú necesitas la ayuda y te dieron completamente la espalda y eso te lleva a la rebelión. Ahí es donde yo me revelo. Me revelo aún con temor, pero me rebelé Hacia todo lo que tiene que ver con la iglesia. con la iglesia. Porque acuérdate que cuando tú estás doctrinado, porque eso es lo que pasa, cuando tú estás doctrinado en una doctrina, ellos te están inculcando y te están diciendo que todas las demás no son. Sí, es cierto. Es la realidad, es una realidad.
Tú estás Y doctrinado. lamentablemente hasta nosotros lo practicamos. No, vamos a hablar claro. Vamos, Eso es lo triste de eso. Claro, Este es o el sea, caso. ahora mismo cuando tú empiezas a aprender, a estudiar la palabra de Dios y tú entonces maduras, te das cuenta que otras doctrinas no necesariamente tú no te puedes sentar con ellos a tener una buena o tener una buena relación con otra persona que comparte otra doctrina, porque no profesa tu doctrina. So, tú fuiste una de esas personas que la iglesia lo dañó. No, yo te puedo decir que sí. Que sí. Exacto, porque acuérdate, mira, ¿por qué yo vengo a los caminos yo me reconcilio con el Señor? Porque primeramente tal vez ya a la adultez cuando yo me reconcilio con el Señor, porque fue cuando yo decido reconciliar mi vida con el Señor, yo tenía una noción donde yo quería trabajar. Yo quería trabajar esa relación con lo que yo había experimentado. ¿Por qué? Porque cuando me pasa lo que me pasa, yo estoy yo estoy en la circunstancia que estaba. Yo necesito mi iglesia. Yo trabajaba y vivía para mi iglesia. Cuando yo tengo una familia, yo voy a mi iglesia. Y entonces, la iglesia no me apoya. Pues entonces, ¿qué sucede? Pues tú dices, no, mira, si esto es aquí así, que se supone que lo que a ti te han enseñado es que esta es la religión verdadera. Sí, que la iglesia es comunidad y cuando tú fuiste a buscar tu comunidad no estaba allí para ti. No estuvo para mí, pero entonces no necesariamente la comunidad, sino los líderes. Yo siempre he tenido Sí, que lo pudiste separar. Claro. O sea, yo pude separar la comunidad Del liderazgo. del liderazgo. Yo no tuve problema con la comunidad, yo tuve problema con el liderazgo. So, ¿qué clase de decisiones, verdad, para poder continuar con tu testimonio? ¿Estás en rebeldía con la iglesia? ¿Qué decisiones tú comienzas a tomar y a dónde te lleva la vida? No, pues entonces las decisiones, pues entonces tú te vuelves rebelde en el sentido de que te pones a practicar todo lo que aprendiste que no le agradaba a Dios. So, llegaste, te fuiste al alcohol, te fuiste a qué cosa. Pues fíjate, no, el problema no fue, ¿verdad? El alcohol. Tú te vuelves promiscuo en la calle. Ok. O sea, Sí, yo hago la pregunta para que tú me guíes para donde voy, ¿verdad? Claro, Por ejemplo, claro. tu problema no es el alcohol, cuéntanos. Pues, ¿qué sucede? Me pasa a mí que estás obviamente rebelde, te pones a hacer cosas que se supone que no estuvieras haciendo, ¿verdad? Porque llega el momento donde aún sin tener un compromiso, te vuelves promiscuo con otras personas, ¿verdad? Y entonces llega la oportunidad, en mi caso personal, entre todos esos lugares donde quieres buscar una estabilidad, yo entro a la policía. A la policía de Puerto Rico. A la policía de Puerto Rico. Pero no entré a la uniformada, yo entré al departamento de inteligencia que viene siendo encubierto con el droga y vicio. So, te conviertes en un agente encubierto. Me convierto en un agente encubierto. Que claramente es un trabajo bien peligroso. Un trabajo sensible, exacto. Porque Me gusta cómo tú lo pones, trabajo sí, sensible. es un trabajo sensible, porque trabajo peligroso. Sí, puede ser todo, te puedes caer de la escalera. Te pudiste haber caído de la escalera pintándole a uno de los viejitos, chofer, era lo mismo. Un chofer, sí, un chofer está igual. ¿Qué experiencia? Porque cuando uno habla de ese tema, uno piensa, wow, o sea, esa gente son restos y todo. ¿Qué experiencias tú viviste allí que quizás no era lo que tú esperabas dentro de un trabajo como ese, donde tú estás supuesto a estar allí para proteger y servir? Claro. Mira, el tema es un tema que si lo comenzamos, lo vamos a tocar por encima. Sí, por encima, no. Porque no es uno, o sea, no acabamos, no estamos. El
el sistema, obviamente, es una necesidad tiene una necesidad que va más allá de lo que tú y yo podemos hacer en una carrera, porque eso se convierte en una carrera. Cuando tú entras en ese tipo de trabajo, primero te tiene que gustar. A mí me gustaba mi trabajo, era muy efectivo en lo que hacía, y llega el momento que yo tuve la bendición que aún haciendo mi trabajo, habían personas que estaban en contra de la ley y terminaban protegiéndome a mí. Con ese nivel yo te puedo decir que yo pude, gracias al Señor, ser efectivo en mi trabajo. O sea, al punto que habían títeres que te protegían a ti. Para llevarlo al lenguaje que se entienda. Exacto. Hubieron personas donde en un momento dado tuvimos un vínculo de amistad, donde ellos cuando se descubren la verdad, pero ellos identificaron que yo fui limpio, como decíamos en la calle, genuino, y entonces pues avalaron por mi vida, porque te puedo decir, abogaron por ti. ellos hablaron y establecieron y pusieron pauta. No, mira, si pasa, yo espero, ¿verdad?, que esto no, si sucediera algo a X o Y persona, pues, verdaderamente, pues, yo voy a tener que tomar cartas en el asunto. Esa es la gracia que solamente el Señor, porque cuando tú te sientas ahora y te pones a analizar todas las cosas que pasaron en sucesos, cuando tú, por ejemplo, en mi caso, habían unos procedimientos de seguridad donde tú tenías yo tenía unos supervisores muy estrictos, porque la seguridad dependía obviamente, no solamente de la seguridad mía, sino su conciencia. Porque cuando tú eres responsable de la vida de una persona, es también, ¿verdad? Que tú eres tú lo tomas tan en serio como si fuera tu vida. Sí, porque tú lo dijiste de una forma, pero la realidad es que ser un policía encubierto en Puerto Rico es un trabajo peligroso. Claro, y, claro. Y tú estás contándonos algo, y ciertamente la gracia de Dios, porque para un agente encubierto que está trabajando para traer delincuentes a la justicia, para que los mismos delincuentes decidan decir, ¿sabes qué? Vamos a abogar por ese tipo, vamos a abogar por su vida. Eso solamente lo hace Dios, porque eso normalmente eso no es normal. No, eso no es normal. normal. Porque en el mundo de la calle, ¿verdad? Yo también hay unas leyes. En el mundo de la calle, a la policía se ve como enemigo. Es la realidad. Es la realidad, pero Dios tuvo su misericordia y te protegió. Claro. ¿Hubo algún momento que tú puedas contarme así por encima? Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Una experiencia en la que Dios protegió tu vida, en la que tú puedas, que hoy tú miras para ti y dices, wow, eso fue Dios full. Además de lo que me estás contando por encima, pero una que me puedas contar por encima. Mira, pasaron muchas, pero una de que yo me sentí verdaderamente que nací fue en un momento dado donde a mí me asignaron a buscar una persona que hacía tiempo que estaban tratando de encontrarla y buscarla, porque siempre que iban a buscarla nunca la encontraban, y siempre que iban al punto a buscarlo, pues a mí me tocó buscarlo. Pero el problema no fue buscarlo y encontrarlo, el problema fue que era en el medio del caserío. Tú tienes que pasar como 4, lo que nosotros le decíamos checkpoint, como 4 checkpoints para tú poderlo sacar. Y me acuerdo que yo tenía un compañero que le decían indio, porque eso es lo que parecía, un indio. Ese era el más, ese era el más títere que se parecía. Y a él le tocó ser mi chofer. Él era el único que estaba armado, yo no estaba armado, porque yo no pude, porque yo tenía que pasar 4 checkpoints, y como tenía que pasar a 4, pues decidieron, usted va a entrar allá adentro desarmado. Pero no era que entrar desarmado. Había que entrar desarmado. Arrestar a una persona. A arrestar a una persona. Que era el tipo que estaba corriendo al punto. Nunca se me olvida. Que resultó ser, después que se hace todo el evento, yo abogué por el muchacho.
¿Por qué lo arrestamos? Porque resulta ser que él era el hijo de un señor que era un capellán en la policía. Y cuando yo vi esa familia, que ese muchacho, habían que obviamente lo habíamos arrestado, que fue, yo vi a la mamá de ese muchacho y yo dije, yo no. Hay cosas, hay muchas cosas que en mi caminar siempre el Señor estuvo ahí. ¿Y por qué tú dices que volviste a nacer en esa experiencia de entrar a buscar? Volví porque cuando yo arresto al muchacho, ese muchacho tenía 4 guardaespaldas. Los 4 guardaespaldas estaban armados. Uno de ellos tenía un puñal. Cuando él se dio cuenta, porque cuando yo cojo al muchacho, yo lo agarré y le hablé bien bajito y le digo, mira, la policía, muévete. Y yo lo estoy atrayendo, lo estoy sacando del corillo porque él está en medio de la salsa. Estamos en medio de la salsa. Yo llegué hasta donde él. Cuando estamos llegando en el momento de la situación, yo lo agarro y entonces sigo caminando. Y uno de los muchachos se da cuenta que yo lo tengo agarrado. Cuando el otro sale, el otro muchacho viene para encima de mí con una pistola, el más cerca estaba con un puñal. Cuando el hombre va a darme la puñalada, entonces el muchacho que era que 2 usuarias lo tenía ocupado y él no podía llegar a donde mí. De momento él se dio cuenta y él, como él está armado, él fue el que vino y pudo llegar a donde mí. Si no, eso fueron, yo te estoy hablando que eso se cuenta bien largo, pero yo te estoy hablando que eso son milésimas. No, eso son milésimas de segundo, que son eternos. Esa otra persona era el otro policía encubierto que estaba allí para protegerte. Mío. Ok, wow. Sí, no, esa es una de todas, tú sabes, pero que esa es la que yo te puedo decir, que yo te puedo decir que fue la que después de ese evento, tal vez ya yo llevaba más tiempo. Porque ese es el problema. Cuando tú llevas más tiempo, tú te sientes más confiado. Entonces empiezas a bajar la guardia de una manera u otra. Y entonces porque al principio, pues, tú tienes unos sensores diferentes, que eso es lo que pasa. Eso es una de las cosas que siempre en el adiestramiento siempre está. La confianza, tú nunca puedes tener confianza. Dentro de ese trabajo, ¿verdad? Eres una persona que no mucha gente llegan a los encubiertos, ¿verdad? Es un trabajo que tú tienes tus compañeros y hay mucha discreción, mucha cuestión. Pero ¿cuántas veces Dios se encargó de dejarte saber que te estaba llamando durante ese tiempo? Mira, durante ese tiempo yo tenía la costumbre, cada vez que yo iba a hacer un evento, yo le iba donde mi mamá. Y yo le decía, mira mami, ya ella sabía que cuando yo iba donde ella y le pedía la bendición, Había un operativo. Es que yo iba a hacer un trabajo. Porque así es que le decíamos nosotros, yo iba a hacer un trabajo. Y ella ya sabía que ella entonces oraba. Ella decía que siempre ella me mantenía en sus oraciones y especialmente cuando yo iba donde ella era cuando ella más oraba. Y yo recuerdo que así en muchas ocasiones uno de los eventos, lo que le llaman cuando hacen al final de los operativos o los arrestos, en la declaración jurada habían gente que decían que ellos me habían hecho un tales, me habían seguido y de momento yo me desaparecía. Yo de momento desaparecía, para mí significaba que yo cambiaba la ruta cuando no era así. O sea que el Señor se encargaba de distraer para que yo pudiera llegar a mi lugar a hacerlo, porque acuérdate que en este mundo en el bajo mundo, pues está el que hace la transacción y el que está pendiente al que tiene, o el que tiene el dinero, o el que tiene el material. Y cualquiera de ellos dos, pues hay bandos que lo que se dedican es a robarlo. Sí, o sea, que asaltan y ellos no te van a dejar vivo. O sea, ellos te van a quitar, ellos te van a ejecutar y te van a quitar lo que tú tengas. Punto. Y en la dirección donde yo tenía que recorrer de nuevo para mi lugar de encuentro, la persona, pues, no me veían.
Y mira, eso era Dios. Era el que estaba trabajando, buscando la oportunidad para que tú pudieras, ¿verdad? So, Dios te protegió una y otra vez durante ese trabajo. Todo el tiempo, ¿Qué todo el cosas tiempo. pasaron? Ahora vamos a empezar a dar la vuelta. ¿Qué cosas pasaron para que... ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que tú volvieras a los caminos del Señor? Y yo quiero que tú me cuentes esa historia porque yo sé que hay algo ahí. Mira, una de las cosas, dejo mi trabajo, entonces salgo como digo yo, de mi zona de confort, porque ese trabajo se convierte en un confort. Mira, una de las cosas que el Señor me ayudó, porque esa es la palabra. Fíjate que cuando tú haces ese tipo de trabajo, tú vives una mentira. O sea, tú estás viviendo una Sí, mentira. porque tú eres un agente encubierto, tú estás con una identidad que no es la tuya todo Es el que no tiempo es para la tía, proteger tu pues real identidad, claro, para claro, proteger tu familia. Eso claro. está, eso está, O está bien sea, duro, eso está fuerte. llega el momento que tú no sabes si lo que si tú te estás viviendo el papel o si sencillamente es real el O papel. sea, no hay mucha paz en ese, No, en ese mundo. No hay por, mucha paz por mental. eso es que yo te comento de que no hay paz y por eso tú ves tantos problemas, el alcohol, infidelidad, este, eh, no hay tiempo para los hijos, Sí que o sea, hay familias que se rompen a se causa de... rompen, Sí, o sea que durante los años que tú estuviste, vamos a darle un poquito para atrás. Tú te crías con un padre que está en la prisión, te crías con tu mamá a los 9 años, comienzas a trabajar para ayudar tu casa, para ayudar económicamente. Encuentras una comunidad, ¿verdad? Que viene siendo, los testigos de Jehová en ese tiempo. Te dedicas a servir, pero llega un momento en que tú necesitas ayuda, no te la dan, entra una rebeldía y tú comienzas tu juventud y comienzas a buscar una manera de claro, suplir para tu casa. Entras a esta profesión, pero dentro de esta profesión, a pesar de que, ¿sabes?, eres un agente de la policía y todo eso, había muchas cosas que básicamente no ayudan a tener una vida como Dios manda. saludable, Sí, correcto, había, sana. había provisión económica, pero tu vida no estaba en el orden que debía estar. Claro, claro, no, no. Tú cuando estás en ese tipo de trabajo, primeramente como tú mencionas bien, para tú mantener un balance, para tú mantener una apariencia, tú tienes que incurrir y hacer un sinnúmero de cosas para que tú puedas entonces mantenerte, ¿verdad? En un nivel de seguridad. ¿Cuál era tu condición almática? Vamos a hablar de eso. Está Mira, pasando por eso, pero todo eso afecta al alma. pues mira, eh, acuérdate bien que yo hablé temprano que una de mis cosas de refugio siempre fue el trabajo. Y te puedo decir, yo cuando chiquito, ahora que, ¿verdad? Que podemos hablar, yo siempre fui bien soñador. Yo siempre soñaba, te puedo decir. ¿Qué soñaba? Tal vez obtener lo que no tenía, pero como sabía que no había, no era que no había razón de tenerla, pero tampoco era un afán, ¿sabes? Porque a veces tú te dabas cuenta de que tú obtenías algo y después querías otra cosa, tú sabes. Sí, así es el ser O humano. sea, así es el ser humano, correcto. Pero mi condición almática, yo te puedo decir que yo estaba constantemente buscando la manera de, de yo satisfacer esa necesidad de hacer el bien. Me explico. Dentro de mi trabajo hubieron muchas oportunidades donde yo me encargué de que las personas salieran a suelto. Porque yo sabía que habían cosas que el sistema te obligaba a hacer unas cosas que para ti no estaban bien. Y, y tú sabías, tú aprendías la manera de que la persona saliera. Literal. Pero sin embargo,
a lo mejor esas cosas te venían, o sea, cuando en momentos dados tú te ponías a pensar esas cosas como que compensaban y te hacían el balance, como tú mencionas, en tu balance de alma, ¿verdad? De que tú estás haciendo las cosas bien, estamos trabajando, estamos haciendo como quien dice lo que Dios manda. Porque acuérdate que siempre está la condición de que no, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, tú sabes. Así que dentro de lo que tú sabías, dentro de lo que tú aprendiste, tú sentías que con el servicio, después que tú buscaras hacer el servicio, hacer el bien, estabas en buen camino. So, básicamente, tú calmabas tu conciencia con eso. Exacto. Antes de que lleguemos, porque ya le quiero dar la vuelta y quiero que me cuentes con esto con el Señor, quiero hacerte una pregunta que para mí es importante. Cuando tu padre finalmente sale de la prisión, ¿tú sentiste que pudiste recuperar algún tiempo desde el momento que salió de la prisión hasta el momento que tu padre parte con el Señor? Fíjate, ¿no? No, porque yo, yo, yo te puedo decir, mi papá sale de prisión. Cuando papi sale de prisión, yo era ya policía. Pero él sale de prisión y está en la calle. Está como los bones en la calle, en Barrio Obrero. Y un día yo me levanté y llamé a mi mamá. Le digo, mira mami, yo buscaba a papi. So, tu padre sale de la prisión y se convierte en un deambulante. Papi, Es lo que llaman una persona que está en la bueno, calle. papi sale de ambulante. ¿Cómo le digo? Papi sale de la prisión y él regresa a casa. Regresa, o sea, él regresó con mi mamá. Mi mamá, pues, lo aceptó y entonces estuvo en casa. Pero entonces empieza a beber. Cuando entonces empieza con el abuso del alcohol, pues entonces llega un momento donde mi mamá se cansó de la situación y entonces ya él no pudo estar más en casa. Entonces, él no está en casa, se fue a la calle, que estaba en la calle, pero entonces estaba como un deambulante. Estaba como un bon. Y tú sales a buscarlo. Yo me levanto una mañana y salí a buscarlo. Y lo encontré. Lo encuentro, trato de acomodarlo en las circunstancias que podía, porque no era mucho. Ya para ese tiempo, después de ese tiempo ya yo no estuve mucho tiempo más en la policía. Y ya pues ya estaba haciendo otro tipo de trabajo. Y dentro de las circunstancias, pues logré conseguir un apartamentito, tú sabes. Así que como hijo, tú pudiste hacerlo. Tú trataste de hacer lo que tú pudiste como hijo. Yo siempre, mira, bien claro dice la palabra que tú honras a padre y largos días Honra a tu padre y tu madre para que tus días en la tierra sean alargados. se han alargado. Y yo soy el testimonio de eso. ¿Que he tocado fondo? Sí, he tocado fondo. Pero en esa promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, yo soy el testimonio de eso. Pero en tu Porque caso tiene mucho que ver con con lo que tu mamá te enseñó, porque tú esa palabra, tú la conoces ahora, pero tú no conocías esa palabra para vivirla en ese tiempo, sino que tu mamá nunca te habló mal de él, siempre te dejó saber que era tu padre y tú sentías ya en tu corazón el honrarlo. Porque hoy tú puedes lo- lo- traer la palabra porque ya tú la conoces, pero para ese tiempo tú no lo estabas haciendo porque conocías esa palabra, sino porque era lo que ya había en el corazón. Bueno, yo no sabría decirte si era lo que había en el corazón o no conocía palabra, pero la representación paterna es importante. Ujú, O sea, ujú. mi mamá es mi mamá, o sea, eso no, pero mi papá es mi papá. Y papi fue, ¿verdad? Fue mi papá y fue mi papá. Fue un sinvergüenza, pero fue mi papá. Y muchas cosas negativas que hizo, pero sin embargo, siempre la necesidad de tú tener a tu papá en ciertas edades, mira, llegaron. O sea, hubieron necesidad. Yo particularmente, yo te puedo decir, yo siempre tuve la necesidad de tener a mi papá. No lo tuve. ¿Tú crees que Entonces tú parte lo de tu buscas. rebeldía tenía que ver con eso? Que hoy tú puedas decir que parte de tu rebeldía, además de lo que te pasó con la iglesia, tenía que ver con que tu padre no estaba allí.
No, fíjate, no. Nunca fuiste, No, nunca eso no estuvo fui, ahí. eso no. Te pregunto porque mucha gente que han tenido un pasado difícil, que se han creado sin papi, sin el padre, ¿verdad? Sin esa figura, tiene mucho que ver para ellos. Eso tu caso no fue tu caso. No, porque lo que pasa es que el caso de, aunque mi papá no estuvo conmigo, y siempre hubo una necesidad de tú tener a tu papá, ¿verdad? Porque ¿verdad? Las personas Sí, que no tienen, eso es necesario. eso es necesario, pero sin embargo, tú puedes vivir sin él. Yo pude vivir sin él. O sea, tú puedes vivir teniendo esa necesidad. Que te afecte a través de los años, sí te puede afectar, pero entonces lo vas a reflejar de qué manera. Yo no he Cuando lleguen escuchado a tus mucha hijos. gente decir eso. Tú acabas de decir algo que yo no he escuchado a mucha gente decir eso. Sí. Y yo pude vivir sin tener a mi papá. Tú crees que eso te hizo más fuerte? Bueno, por De la eso es- forma, por lo que tú estás diciendo, para mí es un reflejo de que eso te hizo más fuerte, porque tú lo dices como una convicción, ¿sabes qué? Yo puedo vivir sin mi papá. sí, por eso es que te digo, y usé al principio la palabra de que yo fui un joven resiliente. Sí, Eso es una porque característica. todo lo negativo te hacía más fuerte, te hacía crecer, ¿es te, cierto? con- te convierte en buscar otras alternativas. O sea, te reinventas. No tienes un papá. Es difícil, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? En cuanto a un hogar donde una familia donde el Señor no está, ¿tú me entiendes? Entonces tú empiezas a ver a lo mejor esta figura paterna en una persona, pero las intenciones de esa persona hacia tu mamá pues no son las correctas, pues entonces tú aprendas a que no se puede. Tú no puedes entonces afanarte de esto porque no es permitido, o sea, no es saludable para ti. Pues entonces tú empiezas a buscar. Eso, ¿cómo vienes a los caminos del Señor? Vamos a dar la vuelta. Yo en el caso, vuelvo y como yo te comenté anteriormente, mi mamá siempre fue mi guía espiritual. Mi mamá trabajaba en Condado Plaza, me acuerdo, para ese tiempo, y una compañera le invitó para un culto en en la iglesia de Wanda Rolón, Ok, la senda antigua. Hacienda Antigua. Cuando ella llega, mami empezó a ir a visitarla. Una compañera de ella le empezó a convidarla y entonces ella empezó a visitarla. Una vez que ella empieza a visitarla, pues un día estamos así hablando y trae el tema, no, es que estuve el domingo en el servicio y yo, mami, ¿y dónde tú estás? ¿Estás yendo al salón? ¿Tú sabes por qué le digo? No, yo no estoy yendo al salón. Ya yo no soy testigo de Jehová. Así mismo. Ella renunció. De hecho, cuando tú rechazas la secta de testigos de Jehová, ellos te expulsan. Esa es la palabra. Ellos te expulsan y te declaran apóstata. Oh, wow. Sí. Yo no Pues sabía, ya, sí. eso yo no tenía Sí, eso. eso es de hecho, cuando, por ejemplo, cuando estaban predicando en el territorio y había alguien que había desertado, es lo que nosotros decimos desertarlo acá en nuestro lenguaje, ellos te clasifican como apóstata. Oh, wow. Sí. Y entonces, pues, mi mamá llegó un tiempo donde entonces ya no pudo ir a donde Wanda Rolón y se transfiere en San Yo. A Iglesia de Dios que era en realidad Mission Board. Ok. Sí, porque en Puerto Rico Iglesia de Dios es Mission Board. En Mission Board. Había una congregación donde eran dos templos iguales, allí mismo en el área de San Yo, y ella entonces empieza a asistir ¿Y allí. tú? ¿Cuándo llegas tú ahí? Y entonces, yo en medio de mi depresión en el sentido de que yo estaba bien económicamente. Y entonces después cae la recesión, la depresión, y muchos contratos que yo tenía con el gobierno se fueron a pique todos. Yo tenía 3 casas, se fueron.
tenía carro, camión, todo eso yo lo perdí. En medio de estas circunstancias, yo me enamoro de mi esposa y entonces yo decido a tomar un torno en mi vida correcto. Entonces, dejándome llevar con lo que te estaba hablando con mi mamá, pues mami, usa el lenguaje, pues entonces tú tienes que reconciliarse con el Señor. Y yo no lo pensé dos veces. Yo fui a visitar con ella una vez, dos veces, el Espíritu Santo obró, me habló y me reconcilio. Yo te había dicho que mi familia o mi mamá es una persona, ¿verdad? Siempre ha sido una espiritual. Son mi familia, las tías mías, eso eran brujas y espiritistas. O sea, yo creo en la sangre del Cordero. Amén. Y También. hemos sido, ¿verdad? Y yo te puedo decir que aún es como bien dice la parábola, ¿verdad? De la casa limpia con la legión de los demonios. Ujú. Cuando uno lo sacan y vuelve y regresa, porque ¿verdad? Encontró su casa limpia y ordenada, viene con 7 más. Pero no viene solo. Pues así, Más fuertes. más fuertes. que el Vienen mismo. con otros, con 7 más fuertes que, pues Dice que eso el yo te estado puedo... postrero viene a ser peor. Si lo dejan entrar, el estado postrero viene a ser peor que lo que fue antes. Pues exactamente eso fue lo que a mí me sucedió. Una vez que yo salgo de mi disciplina, cuando tú analices todo lo que pasó en mi vida, aunque yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que eso sea, pero probablemente tenía una vida espiritual sana, porque tal vez estamos en los fundamentos. Cuando tú empiezas, ¿verdad? Pues yo estaba niño, pues ya en los fundamentos, pues, de Jesús, su vida como, ¿verdad? Su niñez, su evangelio, su bautismo, lo que Él viene a hacer por nosotros. En ese proceso es el mismo fundamento, pues yo estaba limpio, pero una vez que entonces me rebelé, pues me voy al mundo. Y mira, yo sé de todo lo que tú, de ese mundo espiritual oscuro, yo te puedo hablar de todos ellos. Porque mi familia estaba en todo eso. Mira, desde baño, vela, collares, todo ese tipo de ambiente espiritual. Yo fui pasando por eso mismo. Porque mi mamá se dejaba llevar por mis tías y entonces allá iba ella, pues cogían venían y me llevaban aquí, me llevaban allá y ponte esto y hazte lo otro. Todas esas cosas pasaron antes de que yo me reconciliara con el Señor. Cuando yo me reconcilio con el Señor, me doy cuenta que verdaderamente no hay diablo que en realidad pueda con Jesucristo. Amén, yes. O sea, y hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que cuando tú analizas lo que tú te reconcilias con el Señor, va a impactar tu vida. Eso hasta el grado de que yo jamás y nunca pensé, ¿verdad? Que el Señor me iba a considerar el ser, ¿verdad? Trabajar en el ministerio del pastorado. Hoy ¿Tú en me entiendes? día tú estás en el pastorado, pero te pregunto, todo este tiempo que tú estuviste fuera de los caminos del Señor, antes de venir al Señor, tú hoy puedes analizar y darte cuenta que fue un gran atraso para tu vida. No. Que fue Sí. un súper atraso. Y me llama la atención algo que tú dijiste, porque a pesar de que a ti no te estaban enseñando la verdad absoluta en donde tú te criaste,
tú lo tomaste bien, bien en serio. O sea, si ellos quizás nunca te hubieran dado la espalda, quizás se te hubiera hecho bien difícil salir de allí porque por lo que tú estás hablando, tú eras bien devoto de lo que estabas haciendo. O sea, Lo que pasa, tú te entregaste completamente. no es que yo me hubiese entregado, fíjate. Porque cuando tú estudias la palabra te das cuenta que en realidad yo te dije la disciplina. Por eso es lo que quiero decir, que tú eres una persona, y yo te conozco, tú eres una persona que tú, you all in. O sea, si tú estás en algo, you all in, tú estás dentro. No, exacto. Y por eso, tú me estás contando y me estás diciendo que cuando yo me salí, que salí de mi disciplina y me fui al mundo, me pasó todo esto, espiritismo, un montón de cosas, y como dice la palabra, que cuando, ¿verdad? Cuando un espíritu lo sacan y la casa está limpia, va y busca más. Y lo que a mí me llama la atención es que tú estabas en un camino que no era la verdad absoluta, pero la disciplina en ti es tan que tú estabas entregado por completamente, y si quizás nunca te hubieran dado la espalda, normalmente el plan de Dios iba a cumplir y la palabra iba a llegar a tu corazón porque ya eso estaba predestinado. Claro. Pero quizás se te hubiera hecho difícil porque tú eres una persona que si tú das lealtad y fidelidad y te la devuelven, tú estás ahí. Tú no vas para ningún lado. Claro. Porque por lo que tú has contado de tu testimonio, se trata de eso. Tú eres una persona que tú eres leal. Y si tú me das lealtad, nos quedamos. Pero, me gusta esto. Pero si me muestras deslealtad, adiós. Exacto. Adiós. No, es claro. Es claro. Sí. Dios tenía un plan perfecto porque hoy en día hay algo bien especial. Es que hoy en día tú estás en el pastorado. Sí. O sea, y está bien tremendo porque yo te decía eso. O sea, no mucha gente sale de la vida que tú sales. ¿Sabes? Gente que no te conoce a ti nunca va a decir, este hombre era un policía encubierto en Puerto Rico. Porque son dos cosas bien diferentes. Dos cosas diferentes. Y hoy en día, tú sabes, yo me impacté mucho cuando tú comenzaste tu testimonio hablando de cómo tu padre hizo 39 años en la prisión. Porque tú siempre me hablas de tu papá y me hablas muy bien. Sí. Siempre tú me hablas de tu papá como si tu papá siempre hubiera estado ahí volando cheringa contigo jugando pelota. La clara. Y te voy a decir algo. Muchas veces el testimonio es lo que tú cuentas, ¿verdad? Y esto se llama Dios lo hizo. Esto es un podcast de testimonio. Pero yo siento que tu testimonio está más para mí mil en lo que tú reflejas, brother. Si la gente que está mirando de esa cámara pudieran conocerte a ti, porque como yo te digo, tú siempre me hablas de tu papá como si tu papá hubiera estado siempre presente. Cuando tú comienzas el testimonio diciendo que tu papá a los 4 años de edad, tus 4 años de edad, entra a cumplir una condena de 39 años, a mí eso me voló la cabeza. Yo dije, pero espérate, este hombre siempre me habla de su papá. Quizás mejor de lo que yo te hablo del mío, porque quizás yo nunca te he hablado del mío. No es que yo hable mal del mío, pero quizás nunca te he hablado del mío. Y mi padre siempre ha estado todo el tiempo. Y ahora me hace mucho sentido. Me hace sentido que Dios te haya escogido para el pastorado. Me hace sentido la forma en la que tú eres. Porque ese propósito de Dios siempre ha estado desde el principio. Y tú mismo comentabas en tu testimonio que las cosas que Dios nos permite vivir a través de nuestro caminar es porque en algún momento esas son las mismas cosas que Dios va a usar como herramientas. Y yo creo en esto. Las experiencias de tu vida se van convirtiendo en herramientas que tú vas poniendo en la caja de tu jornada. En la caja de tu jornada. Y un día, cuando tú entras en ese propósito de Dios, Dios comienza a permitirte usar esas herramientas para construir, para edificar, para su reino. ¿Qué cosas ha hecho Dios desde ese momento hasta aquí que podamos hablar, además del pastorado? Mira la familia. Háblame de esa familia. Yo soy un hombre, por eso te digo, mira. Ten cuidado con lo que tú dices aquí, que estás hablando de familia y tu esposa está ahí sentada. No, sí. Mira, una de las cosas que yo te puedo decir, que yo amo a mis hijos. O sea, yo te digo que en realidad, a pesar de que yo tengo carácter, a mí mis hijos me roban la china como quiera. A mí las hijas mías, los nietos, o sea, yo tengo 7 nietos en total. O sea, yo tengo un varoncito y tengo 6 hembritas. ¿Sabes? Yo poder, ¿verdad? Poder sentarme y jugar con ellos. Yo tengo una costumbre de siempre, cuando chiquito, cuando ellos eran bebitos, yo me tiraba al piso y ellos brincaban encima de uno. Porque eso era algo que a mí siempre me ha gustado.
Y cuando tú llegas a este tiempo y tú puedes sentarte y un ratito, porque ellos tienen, ya ellos tienen, ya yo no tengo la energía, ¿verdad? No tenemos la energía que teníamos antes. Sí, sí, Ahora sí. ya con todo lo que uno hace y ellos están ahí y quieren seguir y Y se tú, congregan contigo, la mayoría de tus nietas están contigo, sí, se congregan contigo. tengo la oportunidad, ¿verdad? De que están las pastoreos. El varón no vive con nosotros cerca, pero cuando está en casa, viene, asiste con nosotros. Este, tengo uno en Puerto Rico, que es el mayor. Entonces tengo una hembra en la Florida. Ella cuando tiene oportunidad, pues ella asiste allá donde está. Tenemos muy buena comunicación. Yo soy bien familiar. Yo trato, no digo que siempre, pero siempre trato de estar en eventos especiales, sus cumpleaños. Eh, Qué lindo siempre es trato. Dios, qué lindo es Dios porque, y ya vamos a terminar con esto, ¿verdad? Pero qué lindo es Dios porque lo volteó todo, le dio vuelta a todo. Y hoy tú tienes la oportunidad de no solamente tú tener una vida plena, ¿verdad? Dentro de tu matrimonio, de tu familia, pero poder ser ese líder espiritual dentro de tu casa, para tus hijos, para tus nietos, Claro. tú juntamente con tu esposa. Es una gran bendición y te agradezco, ¿verdad? Que hayas venido y hayas contado tu testimonio, porque yo sé que tú no eres persona de hablar mucho, tú no eres persona de hablar mucho, ¿verdad? Y que te hayas sentado aquí conmigo y me hayas podido contar, ¿verdad? Un poco de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y qué bueno. Y esta es tu cámara, siempre nos gusta dar la oportunidad a nuestros invitados para que le hablen a nuestra audiencia, porque siempre hay alguien que está escuchando, que está viendo este podcast, que necesita una palabra sea por lo que sea que pueda estar pasando, que necesito una palabra de motivación, ¿verdad? Una palabra de inspiración, una palabra de salvación. Una palabra de salvación que yo quisiera llevarla a mi amigo, ¿verdad? Eh, a mi amigo, el conocido, el que vaya a escuchar esto más adelante, amigo, amiga. eh, Siempre en la crianza, siempre va a haber alguien, sea la mamá, sea el abuelo, sea la abuela, que te dio ese amor que tú necesitabas. Siempre va a haber alguien, siempre, porque siempre, siempre que nosotros buscamos el propósito de Dios, siempre Dios se va a encargar de en algún momento en la vida habernos cruzado algo que llene ese amor. Yes. Te voy a dar el ejemplo más perfecto. Yo recuerdo que había una señora que en el cuartel siempre limpiaba. Y esa señora, yo siempre peleaba con los muchachos porque a veces ella mapeando y los muchachos pisando. Yo recuerdo que a mi mamá yo no le podía pisar el piso. Y yo le decía a ella, ella le decía, no, mire señora, discúlpeme, mira. Y tú me puedes creer que ella, me acuerdo que una vez cogí un capitán y le dice, tú ese muchacho, ese muchacho le dieron el amor de todo el mundo. Eso era lo que ella reflejaba. Y yo le dije, ese es el amor que mi mamá me dio. Por eso yo no tuve en un momento dado, ¿verdad? Siempre estuvo la necesidad de mi papá. Pero, pero el amor que mi mamá fue lo suficientemente que me llenó. Pero el amor que mi mamá me dio siempre estuvo acompañado con el amor de Cristo. Gloria a Dios. Porque eso era una cosa que ella decía. O sea, el amor de Dios es el que uno, ¿verdad?, debe agradar. Y cada uno de nosotros en nuestro caminar de la vida, sin lugar a duda, tú puedes encontrar de que va a haber alguien, va a haber una persona, va a haber alguien que se cruzó en tu vida y que entonces te va a dar esa fortaleza. Amén. Lo tiene mi gente, testimonio de Ian Rosso. Ian, gracias, ¿verdad? Por el ratito, por la conversación, mano. Te bendecimos y te damos gracias, brother. Gracias, bendecido. Ha sido una oportunidad, ¿verdad? Y agradecido para todos
¿verdad? Amén. Por darnos la oportunidad. Ahí lo tienen, mi gente. Dios les bendiga, ya saben, para adelante y para el cielo. Nos vemos la próxima. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Bendiciones.